Ya. Entonces, esta representación gráfica es de una magnitud. Esta magnitud puede ser la posición, el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, la aceleración, etcétera. Lo que nosotros quisiéramos analizar y representarlo de una forma gráfica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, miren ustedes. Yo tengo aquí lo que es el origen, que es la letra O el cero. El vector, que es una letra mayúscula, siempre con una flecha encima. Si es que por alguna razón no existe esa flecha encima, pues nosotros le llamamos módulo del vector y el ángulo teta que se lo denomina la dirección. Y claro, esa flechita que tenemos, ese triangulito al extremo del segmento, pues se los denomina el sentido. Y todos estos valores son importantes identificar para poder determinar cómo funciona cada magnitud o cómo está interactuando cada magnitud sobre un cuerpo o un sistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo más típico que vamos a usar nosotros es cuando estudiamos la fuerza y la velocidad. ¿Por qué? Porque la fuerza dependerá de cuánto nosotros le pongamos o cómo quisiéramos aplicar esa fuerza en un cuerpo para arrastrarlo, para empujarlo, y la velocidad en un movimiento parabólico, ya que depende de esa velocidad inicial para que tenga una altura o un alcance máximo, ¿de acuerdo? Entonces, existe formas de representar. Tenemos las coordenadas rectangulares. En las coordenadas rectangulares, pues, es muy fácil de identificar. Se los suele representar mediante un paréntesis como un par ordenado, diciendo que este vector, el vector que nosotros tenemos aquí, el vector A, ¿de acuerdo? Este vector A es igual a la componente en X, la componente en Y. O también se lo puede decir que es la proyección del vector en el eje X y en el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de representar en rectangular, ¿de acuerdo? Muy importante de recordar. Está entre paréntesis. Ahora, el vector base. El vector base es el más usado en física, es la mejor forma de representar un vector. ¿De acuerdo? Es mediante las componentes I y J. Por lo tanto, ahora, estos componentes de aquí abajo que están en rojo, en realidad son vectores unitarios que tienen una longitud o una magnitud de 1, ¿de acuerdo? Tiene un módulo de 1, ¿de acuerdo? Entonces, solamente tendremos que coger la proyección que tiene en el eje X y por este vector unitario, ¿de acuerdo? Y la parte en Y, lo misma parte. Entonces, podemos ver que I y J siempre serán unos vectores unitarios que valen 1. Esta es la mejor forma de representar para desarrollar cualquier ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, entre otra parte importante son las coordenadas polares. Las coordenadas polares, la verdad es tenemos esto de aquí. Este vector, tenemos su módulo, o como ustedes pueden decirlo, la longitud que tiene este vector en rojo, con una inclinación, y esta inclinación se lo mide desde el eje X y se le denomina el ángulo teta, ¿de acuerdo? Su forma de representar está también entre paréntesis. La única diferencia es que en la rectangular aquí era X, acá era Y, mientras aquí tendremos que primero es el módulo y después el ángulo que tiene ese vector con el eje horizontal, ¿de acuerdo? Así de fácil y sencillo. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy clásico, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros podemos ver que tengo un vector. Tengo un vector que tiene un módulo de 5 en el vector rojo. Y como todo vector en física debe ser representado tanto en el eje X como en el eje Y, entonces una vez que yo represento encuentro que en el eje X tiene 3 y en el eje Y tiene 4, ¿de acuerdo? Y hemos encontrado también que el ángulo de inclinación que tiene este vector en rojo es 53.13 grados, ¿de acuerdo? Entonces las coordenadas rectangulares son las siguientes. Tenemos el vector A que va a ser igual al 3 en X y 4 en Y, ¿de acuerdo? Si yo quisiera en vectores base, entonces solamente pongo 3Y porque está en X más 4J porque está en Y, ¿de acuerdo? Y si quiero en coordenadas polares, pues más fácil aún, ¿por qué? Porque solamente pongo el módulo que es 5 y el ángulo que es 53.13 grados, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la forma de representar un vector en las tres formas. Las más comunes en usar el vector base y el coordenadas polares, ¿de acuerdo? Coordenadas polares siempre estarán en lo que son la fuerza y la velocidad, ¿de acuerdo? Ahora, otra forma, una característica de representar los vectores también es coordenadas geográficas. ¿Por qué se lo llama geográficas? Porque está
entre los ejes norte, sur, este y oeste, ¿de acuerdo? Entonces aquí tener en cuenta algo. Como ustedes pueden ver aquí arriba, tengo el vector A es igual a su módulo A, ¿de acuerdo? Coma, norte, ángulo, este. ¿Por qué lo escribo así? Siempre en la primera letra aquí vemos el norte. Aquí también puede ir el norte o el sur. El ángulo siempre irá en el medio. Y en la parte derecha, o el tercer elemento, siempre irá el este y el oeste, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta eso. Nuestra referencia aquí, para que comience a indicarnos la dirección, siempre será como referencia norte y sur, mientras al último estará el este y el oeste. Por lo cual, como un ejemplo muy sencillo, si yo tengo este vector A, que es igual a 15, norte 30 grados oeste. Entonces aquí podemos ver el ejercicio como está. Tengo el vector A, tengo que tiene una magnitud de 15, un módulo de 15, y entonces tengo una inclinación que me dice, me estoy en el norte, me posiciono en el norte, y me voy 30 grados hacia el oeste, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo funciona con el sur. Tengo el vector B, por lo tanto tengo aquí 20, sur 60 grados este. Entonces me paro en el eje y digo, ya, aquí está el sur, me pongo en el sur, y de ahí dice que 60 grados hacia el este, ¿de acuerdo? Entonces tener en cuenta cómo se mide aquí el ángulo para que no tengan ningún problema si es que llegase a aparecer un ejercicio expresado en estas coordenadas geográficas, ¿de acuerdo? Entonces, tener muy en cuenta esto, tenerlo muy grabado, cómo se mide, cómo se debe escribir esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como todo, siempre tenemos que buscar la forma de transformar de una expresión a la otra. Por lo tanto, lo más común es de polares a rectangulares, y esto es lo que más vamos a usar nosotros. Miren este vector. Tengo el vector A, y el vector A está expresado en una forma polar. ¿Por qué? Porque tengo aquí el módulo y al lado tengo su ángulo. Por lo cual, si yo quiero pasarlo y expresarlo a rectangular, que sería esta forma, o también, como nosotros quisiéramos llamarle un vector base, recuerden que el rectangular y el vector base lo único que cambia es que el rectangular es en paréntesis como un par ordenado, mientras el vector base simplemente está representado con las letras I y J, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la final, como ustedes pueden ver, aquí entran nuestras funciones trigonométricas, que es muy fácil. Si yo me paro aquí en teta, si yo por aquí me paro en teta y quiero sacar el vector en AX o en el eje X, entonces, ¿qué es lo que tengo que darme cuenta? Que me estoy dando que este vector de aquí es el adyacente al ángulo teta. Por lo tanto, uso rápidamente el coseno, ¿de acuerdo? Y si quiero sacar la parte en Y, sería este vector de acá en Y. Entonces, ¿qué es lo que yo usualmente haría? ¿No es cierto? Lo que yo haría es, bueno, este vector de aquí está representado en estas líneas entrecortadas acá. Y por eso he sombreado el triángulo rectángulo, porque este es un triángulo rectángulo. Por lo cual, la longitud que tenga este cateto de aquí va a ser la misma longitud que tiene el vector AY. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y me pongo en el ángulo teta y digo, a ver, ¿este cateto qué es? Es el opuesto. Ya, la función trigonométrica que hace con el opuesto y la hipotenusa es el 0. Y así yo obtengo las componentes del vector A, tanto en X como en Y. ¿De acuerdo? Ahora, también tengo de rectangulares a polares. Ahora me dan en rectangulares y yo quiero pasarlo a polar. Por lo cual, mi representación rectangular del vector es este. AX más AY. Entonces, ¿qué es lo que yo haría aquí, no es cierto? Digo que el vector ¿a qué va a ser igual? A su módulo, su ángulo. Entonces ahora ya teniendo estas dos componentes AX y en AY, me tocaría ahora encontrar el ángulo. ¿Cómo yo lo haría? Primero, como esto es un vector, entonces si podemos ver que el vector en A que está aquí, este vector en a la final es la hipotenusa, como yo les decía, siempre va a ser como la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, claro, digo, si ya tengo los componentes en X y en Y, ¿cómo encuentro esta hipotenusa con el teorema de Pitágoras? Diciendo que la hipotenusa en este caso es A, es igual a la raíz de la suma al cuadrado de sus catetos, ¿de acuerdo? Y aquí puedo ya encontrar la longitud de ese vector.
¿de acuerdo? Si quiero verlo como triángulo, pues recuerden que el vector es la hipotenusa. Y por último, claro, si yo quiero calcular el ángulo, entonces digo, ya, si yo tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto como dato, entonces me basta con usar la función tangente para nosotros encontrar el ángulo o la inclinación que tiene este vector, ¿de acuerdo? Y por lo tanto sabemos que la tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente, ¿de acuerdo? Y por eso aplicaría esta fórmula para encontrar. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy importante siempre tener los valores de seno, coseno y tangente. Ahora, los métodos sin calculadora que nosotros ya revisamos solamente para que lo tengan en cuenta, es cómo encontrar el seno, el coseno y la tangente sin usar calculadora. Una forma es usar esta, ¿no es cierto? Que nosotros vimos ayer, es una raíz grande. Dibujamos aquí una raíz grande con el seno, con el coseno, y entonces simplemente si me piden el ángulo de 30 grados, perdón, el seno de 30 grados o el coseno de 30 grados, simplemente bastará con pararme en el número y siempre dividirlo para 2. Por lo tanto, como podemos ver acá a la derecha, tengo que el seno de 30 es raíz de 1 sobre 2 es igual a 1 medio, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿de acuerdo? Y por si se olvidaron lo que es la tangente a la final es la misma raíz grande, ¿de acuerdo? Pero ahora yo le escribiría de esta forma, ¿sí? Aquí tenemos la línea de fracción, por lo tanto va a ser la raíz del número que yo me posesiono. Si yo quiero el ángulo de tangente de 30 grados, entonces me posesiono en 30 grados y me doy cuenta que es el 1 y también es el 3, ¿de acuerdo? Entonces, arriba cojo, si es seno, los números en rojo. Y abajo, si es coseno, los números en celeste. Mientras en la tangente cojo los dos números, tanto el de arriba como el de abajo, y el tangente de 30 grados es el único número que nosotros necesitamos racionalizarlo porque la raíz no puede estar abajo. Entonces racionalizamos multiplicando tanto arriba como abajo por la misma raíz, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar que la tangente de 30 grados es igual a la raíz de 3 sobre 3. Vuelvo, insisto, si es el mismo número, si ustedes ponen la calculadora les va a dar el mismo decimal, eso no lo, no lo duden. Lo que pasa es que para poder desarrollar, este 3 en los ejercicios suele eliminarse o simplificarse, ¿de acuerdo? Eso ya lo vimos en la clase de ayer. Ahora, miren ustedes, existen también operaciones. Las operaciones básicas, ¿no es cierto? Suma y resta. ¿Qué es lo más fácil que podemos hacer? Coger los vectores, poner uno arriba, el otro abajo, y simplemente sumar las i's, en este caso es a más c, y después sumar las jotas, b más d. En el caso de la resta, lo que tenemos que hacer es que el que tenga el signo negativo le cambiamos de signo a todos los componentes del vector. Por lo tanto, a la final se convierte en una resta, por lo cual hacemos que a menos c y después hacemos la parte en j, b menos d. ¿Ya? ¿De acuerdo? Algo muy sencillo, al final es simplemente sumar o restar números, pero recuerden que siempre se hace solo las componentes en i y después solo las componentes en j. Ahora, un ejemplo muy fácil para que ustedes lo puedan ver. Si yo tengo el vector a 2i más 3j y b es igual a 5i más 7j, entonces la suma ¿cómo será? 2 más 5 es igual a 7 y 3 más 7 es igual a 10. Entonces la resta también haremos lo mismo. Sería, como el vector b yo lo cambio de signo, entonces sería 2 menos 5 menos 3 y 3 menos 7 sería menos 4. ¿De acuerdo? ¿Por qué sale el signo negativo? Recuerden que el signo negativo es porque el 5 y el 7 son los números mayores, por lo tanto se mantiene el signo negativo. ¿De acuerdo? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a ver un poco de multiplicación de vectores, pero solamente por un escalar. ¿Qué es un escalar? Un escalar es números, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo aquí he puesto un símbolo lambda, y este lambda representa cualquier número. El 3, el 5, el menos 2, el menos 1. Cualquier número que esté multiplicando al vector, y eso va a ser igual a ese número por la componente en x más ese número por la componente en y. Como pueden ver, simplemente este lambda se ha reproducido para los x y para los y, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy sencillo.
si yo tengo el vector A 2i más 3j y lambda digo que es igual a 5, entonces 5a, ¿qué va a ser igual? 2 por 5, 10 y 3 por 5, 15. ¿De acuerdo? Tener aquí en cuenta algo, que si este lambda tiene un signo negativo, siempre realizar la ley de signos. Más por más igual a más, o más por menos es igual a menos. ¿De acuerdo? Tener en cuenta eso para no haya ningún error en el uso de los signos. ¿Ya? Y tenemos nuestra respuesta final. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí nosotros necesitamos es el método gráfico. El método gráfico, nosotros tenemos que identificar cuál es la suma y cuál es la resta, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes, la suma que es igual. Yo aquí le he puesto que el vector C, que está en negro, es igual al vector A más el vector B. ¿Por qué razón? Porque miren, esto es muy sencillo. El vector A, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí el vector A más el vector B. Entonces podemos ver que existe una secuencia. Parte desde el origen, parte desde un punto en el origen y a la final el vector A y el vector B siguen una secuencia o tienen un camino directo, están formando un camino. Si los vectores forman un camino, entonces nosotros ¿qué tenemos aquí? El vector C, ¿de acuerdo? A ver, me están preguntando si es el método del polígono. Sí, sí es el método del polígono, ¿de acuerdo? Sí, está muy bien. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a resolver aquí? ¿Qué pasa ahora si tengo resta? ¿Cómo identifico si es una resta? ¿De acuerdo? Por lo cual, miren ustedes, lo que nosotros usualmente hacemos es que vemos que desde un mismo punto, en este punto, en este caso está el origen, entonces, ¿qué puedo decir? Que el A y el C se están restando. Pero siempre en la resta hay un orden. Siempre va a haber en la resta un orden, porque no va a dar lo mismo si cambiamos el orden. Por lo tanto, aquí tengo que el orden es C menos A. ¿Por qué razón? Porque el vector B, que en este caso es el resultante, recuerdo y repito otra vez, para que los vectores se resten, lo que tengo que ver es que los dos vectores salgan de un mismo punto, no hay secuencia, salen del mismo punto. Por lo cual, ¿yo cómo identifico el orden C menos A? Me está diciendo el vector B. El vector B me está indicando que el final es la C y que el inicial, de donde comienza el vector, es la A. Por lo tanto, aquí tenemos que es el final menos el inicial. ¿Quién me indica eso? El vector B. ¿Cómo me di cuenta de eso? Por las flechas. Porque me dice que el vector B inicia en el punto A o al final del vector A y termina en el vector C. Y donde termina el vector B, nosotros podemos decir que este es el vector final menos la inicial. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante revisar esta identificación de suma o resta? Porque recuerden que vamos a estudiar sistema de partículas y en sistema de partículas cuando existen choques ahí vamos a ver cómo funcionan todos estos vectores y nos van a pedir un dato importante sobre esto. Nos van a pedir la posición, la velocidad media y tenemos que identificar rápidamente si se están sumando o se están restando. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo muy sencillo. A ver, ya que están ustedes bien entusiasmados, ¿alguien me puede decir qué vector se están sumando? De estos vectores, ¿cuál se están sumando? ¿Será que A más D se están sumando o se están sumando C más D? ¿Ya? Listo, muchas gracias por sus respuestas. Sí, muchas gracias por sus respuestas. Tenemos muchísimas respuestas por interno, por lo cual sí es cierto, están todos en lo correcto. ¿Ya? Les felicito, esto es para mí muy importante porque sé que de aquí mañana cuando entremos a cinemática vamos a ser unos cracks. Por lo tanto, miren ustedes, ¿por qué digo que C más D sí se suman? C más D se suman, ¿por qué? Porque están haciendo un camino o una secuencia. Parte de un punto, ¿de acuerdo? Y está haciendo C con D una secuencia, ¿de acuerdo? Está uno seguido del otro. Por lo cual, puedo decir que C y D se están sumando y el vector resultante es A. Ahora, ¿cuál de estos vectores se está restando? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Sí, tenemos muchísimas respuestas. Les agradezco a todos sus respuestas. Estamos muy bien. Gracias. Por lo cual, miren ustedes, la resta
La respuesta sí, como todo está muy bien. Sí, les felicito a todos, están muy bien. Es A menos C. ¿Por qué razón? Porque verán, siempre ven el punto de donde parten dos vectores. El A y el C parten de un mismo punto. Pero recuerden que aquí el orden es muy importante. ¿Quién me da el orden? El orden me da el vector D. ¿Por qué razón? Porque el D me dice que parte de C y termina en A. Por lo cual aquí, ¿qué tenemos que hacer? El final A menos el inicial C. ¿De acuerdo? Ese es el orden que nosotros debemos usar. ¿Para qué me sirve esto? Luego insisto, ¿para qué me sirve identificar esto? Porque vamos a ver vector posición y vector velocidad media. Y eso ahí tiene de mucha importancia identificar todos estos vectores. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el vector posición. Lo importante de un vector posición no es cómo se mueva esa partícula, no es cómo se mueva el cuerpo, puede tener cualquier dirección y a la final este vector posición va a ser donde la partícula se quede por un momento o en ese punto donde quisiéramos hacer el análisis, entonces el vector posición parte desde el origen, siempre va a partir desde el origen, siempre va a partir desde el origen, hasta ese punto donde vamos a hacer el análisis, ¿de acuerdo? Y nosotros en física el vector posición lo denominamos con la letra R con una flechita, ¿de acuerdo? Y para decir a qué vector nos referimos, siempre le ponemos R sub A, R sub B, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué cuerpo estemos analizando, ¿de acuerdo? Y recuerden que todo vector debe ser representado en el eje X y representado en el eje Y, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ustedes aquí tranquilamente pueden ver el vector que hemos tenido. Rx en Y menos Ry en J. Por lo tanto, nosotros ya de vectores ya podemos determinar estas fórmulas muy sencillas, ¿no es cierto? Si quiero sacar el componente en X, me paro en el ángulo θ y digo, a ver, el X es el adyacente, uso coseno. Si quiero calcular Y, este Y de aquí, este vector en negro de aquí, a la final es la misma longitud que tiene este triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Por lo cual, como es el cateto opuesto, entonces uso el C. Y ya tendríamos el vector posición. Importante recordar esto, el vector posición siempre va a partir desde el origen, ¿de acuerdo? Sigamos. Un ejemplo muy sencillo, miren ustedes. Determinen la posición final de una partícula que se desplaza desde el origen hacia el punto A, luego hacia el punto B y finalmente al punto C. ¿De acuerdo? Me dice determine la posición final. Por lo tanto, si yo voy a aislar este grafiquito de aquí, ¿no es cierto? A la hora de aislar yo digo, a ver, ¿qué es lo que nosotros acabamos de tener? El vector posición siempre parte desde el origen. Por eso es que tenemos este vector aquí en negro, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta eso, tenemos nuestro vector en negro. Por lo tanto, a la final, no importa cuántas veces haya hecho el recorrido, cuántas veces haya movido por este plano cartesiano, a la final a mí me interesa solamente la posición final, donde se detuvo. Por lo cual, una vez que encuentro este punto, puedo darme cuenta rápidamente que es menos 3 en X, y en la parte en Y sería también menos 3 en J, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo la respuesta correcta, así de fácil y sencillo. ¿De acuerdo? Ya, tengo una pregunta. No, recuerda que si por alguna razón, ¿ya? Este cuerpo no sale desde el origen, o sea, no está desde aquí, siempre tendremos que medir desde donde partió. Ejemplo, si por alguna razón partió ahora no desde 0, sino desde 1, ¿de acuerdo? Voy a dejar mi cursor aquí en rojo para que se den cuenta qué pasaría si ahí fue la posición inicial donde partió. Entonces tendríamos que aplicar la posición final menos la posición inicial. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte, que es el vector desplazamiento. ¿De acuerdo? Por lo cual, mira tú, si en este ejercicio a mí me pide solo el vector final, entonces yo siempre tengo que medirlo desde el origen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú me preguntas, ¿qué pasa si se mueve por aquí desde 1, 1? La verdad es que a nosotros ahorita no mucho nos interesaría, porque el vector posición final siempre se medirá desde el origen hasta el punto donde
se haya quedado quieto o donde el punto que nosotros queremos hacer el análisis, ¿de acuerdo? Pero en el siguiente tema que se vamos a ver el vector desplazamiento, tenlo por seguro que ahí sí necesitamos estar seguros de dónde parte esa partícula. Entonces ahí sí necesitamos saber si partes del origen o parte de un punto del plano cartesiano. ¿De acuerdo? Pero por el momento solo quiero que se den cuenta que si les piden el vector posición, siempre mídanlo desde el origen. ¿De acuerdo? Hasta el punto donde les pida el análisis o donde el punto es que se quedó quieto. ¿De acuerdo? Sí, tenganlo hasta ahí muy en claro. ¿De acuerdo? Siguiente. Vamos a ver ahora sí el vector desplazamiento. Una vez que hemos visto el vector posición, el vector desplazamiento está siempre en función de eso. Y aquí está justamente lo que tú me preguntabas, Luis. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en esta partícula? Ustedes pueden ver que el sistema de origen no está dentro de la trayectoria donde se estaba moviendo de una forma irregular, de acuerdo como se estaba moviendo en el plano. Entonces, aquí viene, la posición inicial, ¿dónde está? Si te das cuenta que ya no está en cero, sino que yo tengo que expresarlo con un vector para decirlo, esto es el vector posición inicial, fue de donde partió, aquí está ese vector. ¿Y dónde está la posición final? La posición final es donde en el instante donde yo quiero hacer el análisis o donde me dicen que el cuerpo o la partícula se ha detenido. Por lo cual, miren ustedes, los vectores posición inicial y el vector posición final siempre parten desde el origen. Ahora, este vector en rojo que lo he puesto de un grosor mayor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se lo llama delta R. Es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento no depende de la trayectoria, ¿de acuerdo? Sino que solamente depende de dónde partió y a dónde ha llegado. Por lo tanto, el vector desplazamiento, como lo dice José muy bien, gracias, es R final menos la R inicial, porque, claro, ustedes se dieron cuenta que esto es la resta de vectores. Aquí está el punto donde parten los vectores y tengo la posición final, que es R, en el punto B, que yo he llamado RF, y el punto inicial es R sub 0, ¿de acuerdo? Donde inició el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. Está eso ya demasiado claro. Por lo tanto, aquí viene un ejercicio típico de examen, ¿no es cierto? Siempre aparece. Si no es un ciclista, es que camina, es un taxi, es un camión, es una persona trotando, es un niño corriendo, es un triciclo. O sea, el personaje cambia, pero los números suelen quedarse y son los mismos, ¿de acuerdo? Y nos pide hallar el vector desplazamiento. Ustedes rápidamente cuando vean este triángulo ya saben que es cualquier cosa final menos cualquier cosa inicial. Por lo tanto, si estoy hablando de posición, será posición final menos posición inicial. Si estoy hablando de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Por lo tanto, identifico muy rápidamente. Dice que el ciclista se encuentra en el punto P hasta llegar al Q. ¿Cuál es la posición final? Q. ¿Cuál es la posición inicial? P. Por lo tanto, el vector desplazamiento es el siguiente. 50i, copio este vector de aquí, 50i más 20j, menos, y copio el vector P, menos 30i más 70j. ¿De acuerdo? Una vez resuelto eso, como nos dice José muy bien, es 80i menos 50j. ¿De acuerdo? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias por participar. Recuerden que si tienen más preguntas, sigan escribiendo. Ahora, ya una vez que hemos visto cómo se aplica la fórmula, ¿de acuerdo? Estos son de los ejercicios que les va a hacer ganar el tiempo en el examen, ¿de acuerdo? Y ahí pueden aplicar y ganarse unos buenos puntos para tener una buena nota. Ahora el vector velocidad media. Lo importante del vector velocidad media es el siguiente. Ya sabemos el vector desplazamiento, que es el vector en rojo. Lo que ahora yo necesito es la velocidad media. Y la velocidad media siempre va a estar en la misma dirección que el vector desplazamiento. Es decir, este vector en celeste siempre va a estar en la misma dirección que delta R. ¿De acuerdo? Si ustedes encuentran bien delta R, entonces la velocidad media ya saben en qué dirección está. Así de fácil y sencillo. Por lo tanto, la velocidad media en forma de vector es igual a la variación de desplazamiento. Y aquí quisiera hacer una acotación adicional, donde aquí he puesto que es delta R sobre T, pero también aquí debería ser delta R sobre delta T. ¿De acuerdo? Si delta R es posición final menos posición inicial, entonces delta T sería el tiempo final menos el tiempo inicial.
¿Para qué necesito identificar bien o le he puesto el triangulito abajo? Porque suele haber ejercicios que nos van a poner diferentes tiempos y en diferentes posiciones. Por lo tanto, ahí tranquilamente podemos usar esta fórmula, ¿de acuerdo? Y a la final, recuerden, la velocidad media está en metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades también llega a ser ahora en física algo lo más importante para desarrollar cualquier ejercicio. Por lo tanto, miren ustedes, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Que una partícula en movimiento sigue una trayectoria como se muestra en la siguiente figura. El tiempo para moverse del punto P1, 4:10, al punto P2, 12:3, es de 20 segundos. Determina el vector velocidad media. Muy fácil, ¿no es cierto? Yo me voy a imaginar que la partícula se está cogiendo cualquier trayectoria porque la trayectoria no interviene para nosotros en vectores. Y ya tengo mi posición final y mi posición inicial. Aquí no le he puesto P sub F o P sub 0, sino le he puesto P1, P2, que a la final estoy indicando cuál va primero y cuál va segundo. Importante de esto que la velocidad media siempre está en la misma dirección del vector de desplazamiento. Por lo tanto, digo que el vector de desplazamiento es igual a R2 menos R1. ¿De acuerdo? Una vez desarrollada toda la matemática, hemos encontrado que el vector de desplazamiento es igual a 8i, como lo ven aquí, 8i menos 7j. Y el tiempo que se demoró es 20 segundos. Aquí lo he puesto directamente porque el ejercicio nos está diciendo que más o menos parte de un tiempo cero. Entonces aquí sería 20 menos 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no. Una vez que hemos desarrollado ya hemos llegado a este punto, no es que queda ahí el ejercicio, ¿de acuerdo? Tenemos que seguir desarrollando y diríamos 8 dividido para 20 es 0.4 y 7 dividido para 20 es 0.35. ¿Cómo lo hice esto? Muy fácil. Ustedes, si por alguna razón tienen algún problema, recuerden que lo que pueden hacer es que el 20 es igual a 2 veces por 10. ¿De acuerdo? Y a la final dicen la mitad 1, la mitad 4, la mitad sigue siendo 1 y la mitad de 7, 3.5. Como está dividido para 10, nos queda todavía este 10, recorremos la coma hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y nos va a quedar 0.4 menos 0.35. ¿De acuerdo? Entonces, o si no, tranquilamente, pues ya le hacen 8 dividido para 20 con la forma que ustedes deseen. ¿De acuerdo? No olvidar que no, no es la respuesta. Siempre hay que desarrollarlo hasta que nos quede números. ¿De acuerdo? Y esa será nuestra respuesta correcta. ¿Qué es lo que quiero que ustedes se den cuenta aquí? Que si es que el vector posición tiene aquí positivo, entonces acá también encuentro positivo. Y acá que tengo negativo, el vector velocidad media también tiene negativo. Entonces, ¿qué quiero llegar a la conclusión? Que siempre van a estar en la misma dirección, van a tener los mismos signos. ¿Y esto en qué va a ayudar? Que cuando exista preguntas que nos indique calcular la velocidad media, entonces encontramos inmediatamente desde las respuestas cuál es positivo y cuál es negativo. Ya, también tenemos otra pregunta que nos dicen si la velocidad media es vector. No, la velocidad media también puede ser módulo, ¿de acuerdo? Se lo conoce como rapidez, ¿de acuerdo? Entonces les voy a escribir por aquí. La velocidad media, si es que está con forma de vector, ¿no es cierto? Se denomina velocidad media. Pero si yo pongo solo así, sin la línea encima, entonces eso se lo denomina rapidez. Y la rapidez a qué va a ser igual. Y vamos a hacer un ejercicio justamente, tener en cuenta que hoy vamos a trabajar en el aula virtual, vamos a hacer los ejercicios del aula virtual. Es que todos tengan a la hora de la clase en la tarde, que nos toca, ¿a qué horas? A las 4:15. Vamos a abrir el aula virtual todos y vamos a desarrollar esa tarea y esa prueba. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de esta parte. Hay un ejercicio importante en la prueba donde piden calcular solamente la rapidez media, pero yo no sé por qué razón le ponen que es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Y recuerden que acá en vectores delta R sobre delta T. Y lo que aquí usualmente saben hacer es que la distancia, suman toda la distancia, todos los módulos de los vectores y le dividen para el tiempo. Y la verdad es que no. Siempre tenemos que mantener esto lo que está aquí arriba, que es la final menos la inicial. ¿Por qué? Y vamos a demostrar por qué pasa eso. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero sacar la rapidez del vector velocidad media,
ustedes encontrarán que en física usamos estas dos barritas como que si fuera el valor absoluto, pero no es el valor absoluto. Usamos las dos liñitas solamente para indicar que es el módulo de la velocidad media, por lo cual en la tarde demostraríamos que esta distancia no es todo el recorrido toda la distancia que ha recorrido la partícula, no, sino que simplemente es el módulo del vector desplazamiento, o sea, sería el módulo de delta R, ¿de acuerdo? Sobre el tiempo. Porque si la velocidad media es el módulo, entonces la distancia también sería el módulo del vector desplazamiento. ¿Sí? Ya me preguntan si algo tiene que ver con derivaciones. No. Por el momento y para este examen no le usamos nada de lo que es derivadas ni integrales para encontrar velocidades, aceleraciones, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Todo es en función de fórmulas y números muy sencillos de resolver. ¿De acuerdo? Por lo cual, tengan tranquilos, no vamos a ver derivadas. ¿De acuerdo? Aunque si por ahí quisieran unirse al club de física, pues ahí sí veríamos cómo aplicar derivadas, integrales y todo eso. ¿De acuerdo? Sigamos, veamos si es que tengo algo más. Si no, nos veríamos tarde. Ah, tengo los problemas. Tarde, por favor, ingresen al aula virtual. Vamos a ingresar al aula virtual, vamos a desarrollar la tarea y la prueba. Si es que quiero que estén muy pilas porque tenemos que trabajarlo eso en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Muchas gracias, que pasen buen día y nos vemos en la tarde. Gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias la por todo, tarde. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, tarde, por Hasta favor, en el aula luego, virtual. profe. Gracias. Ya.